La Semilla Podcast, el mensaje diario de la palabra de Dios en la voz del apóstol Enrique Torra. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:10. Dios es bueno, Jesucristo no ha cambiado, Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. El Señor Jesucristo se humanó, nació de la Virgen María, vivió en esta tierra hace 2000 años. A los 30 años inició su ministerio público. Anduvo haciendo bienes, sanando a los enfermos, liberando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El Hijo de Dios humanado, el Señor Jesucristo, tomó nuestro lugar, fue hecho pecado por nosotros, murió en la cruz del Calvario, derramó su preciosa sangre, su alma descendió al infierno, pagó el castigo que nosotros merecíamos, y al tercer día resucitó de entre los muertos, victorioso, venció a Satanás, venció la muerte, venció a los demonios, nos liberó de las maldiciones, ascendió al Padre y está sentado a la diestra del Padre en el trono, porque fue exaltado hasta lo sumo, y el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Dios nos ama. Dios es íntegro. El amor de Dios es ilimitado. Cuando el hombre pecó, cuando Adán se convirtió en un transgresor, y la humanidad, todos nosotros los descendientes de Adán, quedamos bajo la maldición del pecado y de la muerte, Dios no nos abandonó. Dios no se olvidó de nosotros. Estamos en el pensamiento de Dios. Por la fe en el Señor Jesucristo somos hijos de Dios. No estamos en el abandono. Dios, nuestro Padre, está presente. Él nos dejó su palabra. La palabra de Dios, la Biblia, nos revela sus planes, sus pensamientos acerca de nosotros. Debemos leerla y apropiarnos de cada palabra, cada versículo, tomarlo en primera persona, asirnos por la fe de esta escritura. Esa es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Cuando Dios ordenó que se escribiera su palabra, estaba pensando en nosotros. Cuando Él inspiró al apóstol Pablo para que escribiera Primera de Corintios capítulo 3, versículo 21 al 23, Dios estaba pensando en nosotros. Dios estaba pensando en usted. Primera de Corintios 3, 21 al 23 dice: Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Todo es vuestro. Todo lo que Dios creó es nuestra herencia. Somos herederos de Dios. Nuestro Padre Dios dice: todo es vuestro. ¡Qué maravilla! Dios nos incluyó en su testamento. Dios ordenó que se escribiera su palabra pensando en cada uno de nosotros. Dios pensó en nosotros cuando nos dejó su palabra escrita. Ese es el propósito de Dios revelado para cada uno de nosotros. Y Él cumplirá su propósito eterno en usted y en mí. El Salmo 138, versículo 8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tome esa palabra en primera persona y declárelo: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Dios nos ama. El amor de Dios es ilimitado. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. No dice que amó solo a un pueblo,
a una nación o a una raza. La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos ama. Somos el objeto de su amor. Cuando Dios dijo que todo aquel que cree en el nombre del Señor Jesucristo es hecho hijo de Dios, lo dijo por nosotros, lo dijo por usted y por mí. Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, es hecho hijo de Dios. Dios lo dijo pensando en usted y pensando en mí. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿En quién estaba pensando Dios cuando dijo que se escribiera esta escritura? Estaba pensando en usted. Estaba pensando en mí. Todo aquel que cree en el nombre del Señor Jesucristo es hecho hijo de Dios. Esto lo dice la Escritura por nosotros. Tómelo en primera persona. Si usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, si ya lo aceptó como su único y suficiente Salvador, como el nuevo Señor de su vida, entonces usted fue hecho ya un hijo, una hija de Dios. Pertenece a la familia de Dios. Dios lo ama, Dios quiere lo mejor para usted. Dios quiere que todo salga bien en todos los caminos de su vida. Dios quiere que las cosas ayuden para bien. Ese es el propósito de Dios, porque Dios lo ama. Dios la ama. Créalo. Tome esa palabra. Aprópiese de ella. El amor de Dios es ilimitado y está dirigido hacia usted en este preciso momento. Es posible que usted haya sido rechazado por las personas que menos pensó que lo rechazaran, aún por su propia familia. Pero el salmista dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Porque la misericordia de Dios es eterna, porque el amor de Dios es ilimitado, y Dios no hace acepción de personas. Usted es el amado de Dios. Reciba el amor de Dios y disfrute de lo mejor de la vida. Padre, te doy gracias, te alabo y te bendigo. Gracias por tu presencia, gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Aquí estamos delante de ti en esta hora. Te exalto, te bendigo. Gracias por tu misericordia, porque tu misericordia es eterna, porque tu amor es ilimitado. Gracias por redimirnos de la maldición, del pecado y de la muerte. Gracias por hacernos tus hijos y hacernos tus herederos. Tu palabra dice que todo es nuestro. Somos tus herederos. Gracias, Señor. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que confirmes la buena palabra en cada uno de los oyentes. Declaro sanidad, liberación, restauración y prosperidad financiera en las familias. En el nombre de Jesús. Amén. Estudia, vive, enseña. La Semilla Podcast. Una producción de la Iglesia Proyección de Alcance Internacional